Buen día, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a recordar un episodio en la vida del Señor Jesucristo con una persona. El Señor Jesucristo no solamente predicaba a las multitudes, quizás como lo hacemos hoy, en las capillas, en los lugares públicos, sino también era un evangelista en la forma personal. Él se acercaba a las personas. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Qué ejemplo que fue el Señor para nosotros. No solamente lo hacía en forma pública a las multitudes, sino así en forma personal. Y acá tuvo un encuentro muy especial con una mujer que estaba necesitada de conocer al Señor, como todos nosotros. Dice así la palabra de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta acá nomás, vamos a sacar alguna enseñanza de este pasaje tan hermoso.
Y pocas veces el Señor se autodefinió como el Mesías, pocas veces. Una vez a un ciego y otra es en esta oportunidad. Es decir, Él no iba publicando yo soy el Mesías. Pero en esta oportunidad se lo dice a esta mujer, yo soy el Mesías, aquel que os revelará todas las cosas. Pero es maravilloso cuando uno ve la actitud del Señor para con esta mujer. Dice que cuando el Señor se entera que los fariseos habían oído decir de Él que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, entonces el Señor se fue a Galilea. Él estaba en Judea en ese momento. Y cuando entiende esta situación, para huir de la popularidad, cosa que a veces a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, están escuchando que yo hago y bautizo más discípulos que Juan. Entonces se fue al norte, a Galilea. Dejó Judea. Lógico, si no, esto quizás hubiera apresurado el tema de que lo hubieran tomado, lo hubieran acusado y, bueno, hubiera ido a la cruz. Había un tiempo que Dios estaba respetando, que era el tiempo del Padre. Y entonces sale de Judea y se va a Galilea. Y hay algo muy sorprendente en este relato. Porque el Señor, escoge irse a Galilea y los judíos en ese tiempo tenían cierta confrontación cultural y político con los samaritanos, ¿no? Si usted ve el mapa de Palestina, está Judea al sur, está Samaria en el centro y está Galilea al norte. Y los judíos cuando iban de un lado a otro, cuando iban de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, rodeaban Samaria. No iban directo atravesando Samaria. El camino podía durar 3 días si ellos iban directo, pero rodeándolo llevaba el doble, 6 días más o menos. Y el Señor escogió pasar por Galilea. No dejar de enfrentar la situación. A veces nosotros somos así, ¿no? Cuando no queremos ver a alguna persona, nos vamos por algún lugar, lo esquivamos, ¿no? Decimos, no, cuidado, hacemos 2, 3 cuadros, resulta que nos encontramos, ¿no? Bueno, el Señor no, el Señor fue a ese lugar. Dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué era necesario? Bueno, porque en un tiempo exacto, preciso, determinado por el Señor, si el Señor llegaba más tarde, probablemente la mujer ya se hubiese ido. O si no llegaba a horario, tampoco se hubiera encontrado con ella. En el tiempo justo, Él se acerca al pozo de Jacob. Aquel pozo histórico que es el día de hoy, que se asegura que es el pozo de Jacob. Aquellos que han ido a Palestina, que han tenido esa bendición, quizás lo han visitado. Está aún hoy ese pozo, donde esta mujer fue a buscar agua. Y dice que esta mujer, cuando va a buscar agua al pozo, ahí se encuentra con el Señor. Pero yo pensaba en esta palabra que dice la Escritura, le era necesario pasar por ese lugar, le era necesario. El Señor tenía una agenda abultada, ¿les parece? Y creo que sí, tenía una agenda mucho más abultada que cualquiera de nosotros. Pero Él puso importancia en lo que era necesario. ¿Qué es necesario para nosotros hoy? Hoy fue necesario encontrarnos acá, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que quizás usted ha dejado de hacer por venir hoy. Qué importante que es poner lo necesario por sobre lo urgente en nuestra vida. El Señor puso lo necesario. ¿Por qué el Señor sabía que era necesario? Porque estaba cerca del Padre. Porque luego más adelante Él dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, que es aquel que me envió. Hacer lo necesario. Qué importante que es hacer lo necesario. Tenemos muchas necesidades, abundan las necesidades, pero hay algo necesario que tenemos que hacer los hijos de Dios. Algo muy necesario que tenemos que hacer los hijos de Dios. ¿Cuál es? Usted sabe qué es. Tener un encuentro diario con el Señor, para después hacer lo necesario en el día. ¿Lo tenemos, hermano? Es sencillo, ¿no? Uno dice, ¿qué sencillo? Sí, sencillo, pero no ocurre.
No ocurre. Hay hermanos que no lo hacen y hermanas que no lo hacen. Por eso muchas veces hacemos lo que no es necesario. El Señor hizo lo necesario porque estaba cerca de Dios, tenía una comunión permanente con el Padre y sabía que era lo necesario. Y estaba dispuesto a relegar su cansancio y su necesidad de alimentarse por hacer lo necesario. Porque llegó ahí al pozo de Jacob, se sentó y esperó. Esperó ese encuentro con esa mujer. Sacrificó aún cosas propias por hacer lo necesario. Porque él sabía lo importante de hacer lo necesario. Tenía las prioridades en orden. Sabía lo importante que era hacer lo necesario en ese momento. ¿Qué era hacer lo necesario? Predicarle un alma. Tener un encuentro con un alma necesitada. Eso era lo necesario para él. Y para nosotros, que somos tan sedientos como esa mujer, lo necesario es estar con el Señor todos los días, no solamente hoy domingo, todos los días, todos los días. El agua a la mujer la iba a buscar todos los días. Y vos y yo, todos los días, tenemos que tener este encuentro necesario con el Señor, para que nuestra alma sea saciada y no caigamos en querer saciar la sed de nuestra alma en los pozos de este mundo. No caigamos en esa tentación de querer saciar nuestra alma en los pozos de este mundo, que están ahí, que se nos ofrecen. Muchas cosas son lícitas, otras no. Ahí estuvo el encuentro del Señor. Era necesario que el Señor se encuentre con esta mujer en ese lugar. Ahora, el Señor la esperó. Qué hermoso que es esto, ¿no? ¿Cuánto el Señor te esperó? Había un himno que cantábamos en cierta oportunidad. Hermoso. Tanto el Señor ha esperado por ti y hoy te vuelve a llamar. Tanto el Señor nos espera, hermano. Tanto el Señor. El Señor esperó pacientemente. Estaba cansado y sediento. Eso indica su humanidad. El Señor era tan Dios, pero también era humano. Tuvo necesidades como nosotros tenemos también. Él experimentó nuestra necesidad. Experimentó la necesidad del llanto, de la tristeza, del desamparo. Nosotros, gracias a Dios, estamos siempre amparados por Dios. Hoy hemos cantado, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de quién viene? Viene del Señor. No se dormirá ni adormecerá el que nos guarda, sí. Pero en la cruz el Señor fue abandonado. Dios lo desamparó, lo dejó. Él experimentó la tristeza del desamparo, cosa que nosotros nunca vamos a experimentar. Porque sabemos que cuando levantamos nuestros ojos al cielo, en arrepentimiento y fe tenemos los brazos de su amor abiertos, como cantamos hoy. Tenemos sus brazos, tenemos su consuelo. Él seca nuestras lágrimas, nos alienta, está con nosotros en todo lugar. Lo sientas o no lo sientas. Lo repito, lo sientas o no lo sientas. ¿Por qué sabemos que Dios está presente? Porque Dios cumple su palabra. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se adormecerá el que te guarda. Aun cuando dormimos, cuando descansamos, Dios está velando por nosotros. Ese es el Señor. Pero en ese momento el Señor sintió sed, sintió cansancio y esperó este encuentro con esta mujer. Con esta mujer. Y entonces el Señor comienza un diálogo y le dice, mujer, dame de beber. Claro. Y entonces la mujer se sorprende por este pedido y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo mujer samaritana? Y acota el escritor. Esto no lo dice la mujer, el escritor acota, porque judíos y samaritanos no se trataban. Había rivalidades entre ellos, rivalidades religiosas. Unos decían que se debía adorar en un monte que era el monte Gerizim, los samaritanos. Tenían sacerdotes, no según el linaje de Leví. Habían establecido un culto.
ya desde el tiempo de los reyes. Por eso y se habían mezclado con naciones que no eran judías. Y por eso los judíos puros le tenían recelos y estaban separados de ellos. No bebían aún de sus recipientes porque se contaminaban. Y entonces la mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo mujer samaritana? Qué tremendo que son las rivalidades, hermanos. A veces por pensamientos religiosos. Tenemos que tener cuidado con las rivalidades, ¿no? Dios nos dice que tenemos que ser pacificadores, reconciliadores. Tenemos que ser eso los hijos de Dios, no tener rivalidades religiosas. Eso ha dividido mucho el mundo cristiano y lo divide. ¿Somos hermanos en Cristo? Somos hermanos en Cristo, sí. No es mi enemigo, mi hermano. Por supuesto, hay veces que uno procura estar en paz con todos y no es posible, eso lo sabemos. Pero de nosotros siempre tiene que haber la actitud de pacificar, de perdonar, de recibir. ¿De qué Dios estamos hablando si no? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Es difícil? Claro que es difícil, muy difícil. Pero el Señor nos da la gracia, nos da la voluntad para hacerlo. Y ahí había una rivalidad religiosa. Pero el Señor rompe con esa rivalidad religiosa y cultural. Se acercó una mujer. Los rabinos jamás se acercaban a ninguna mujer. Era indecoroso que esto ocurra. Sin embargo, el Señor tenía amor profundo por la necesidad de esta mujer. Y le pide de beber. Y el Señor le dice algo maravilloso ante esta pregunta de la mujer. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Si conocieras ahí el texto se responde por el propio relato. El Señor dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién es el don de Dios? Jesucristo. Él es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, hermanos, ¿conocemos el don de Dios? ¿O lo conocimos simplemente el día que fuimos a los pies de Cristo? El don de Dios. El don de Dios. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, dice Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esta expresión Padre de las luces quiere decir Padre de las perfecciones. Dios siempre nos va a dar lo perfecto, lo que nuestra vida necesita, no lo que queremos nosotros muchas veces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él es fiel y sus dones son para nuestra bendición. Y el mayor don que Él nos dio fue la persona de Cristo, a la cual tenemos que acudir todos los días para que la sed de nuestra alma sea saciada. Sea saciada. Dice Romanos 8:32, también dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, que es el don del cielo, ¿cómo no nos dará con Él? Significa en su voluntad, no en mi voluntad, todas las cosas que necesitamos. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Ese es el don de Dios. Es Cristo el don de Dios. Después viene lo demás, lo que vos necesitás. Salud, trabajo, afectos, familia, cuántas cosas, ¿no? Problemas que hay, que Dios solucione. Después viene todo lo demás. Él es el don perfecto, es el Señor. Entonces, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, dice la palabra de Dios.
La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Claro, el Señor no había ido con los elementos propios para sacar el agua del pozo. Todavía la mujer estaba pensando en el pozo de Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y acá está hablando de los pozos de la vida, de los pozos de la vida. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 2 y versículo 1. Y vamos a leer ahí lo que nos dice Salomón. Acerca de lo que él buscó para saciar su alma, para saciar la sed de su corazón. Salomón fue un hombre sabio de parte de Dios, pero los últimos años de su vida dejó la sabiduría de Dios para apoyarse en su propia sabiduría. Dejó a Dios. Un creyente puede comenzar el camino cerca de Dios y lo puede terminar abrevando en los pozos de este mundo. Me puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A Salomón le pasó. Fíjense cuál fue su experiencia. Dice Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Está hablando de su corazón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. No encontró saciedad. A la risa, dije enloqueces, y al placer, dije, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, es decir, no emborracharse, ¿no? No, acá no está hablando que se emborrachó. No, tomó vino en forma normal, se agasajó con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Hizo otras cosas, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. ¿Cuántos dicen? No, bueno, hasta que tenga la casa, ahí sí. Hasta que tenga esto, ahí sí. Hasta que tenga... Bueno, Salomón lo hizo. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría, no la de Dios, mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué mirada, ¿no? Bueno, esto es el fin de las cosas. De aquí abajo, directamente, este es el fin de las cosas. Entonces, ¿qué estamos invirtiendo la vida? ¿En qué la estamos invirtiendo? Salomón llegó a esta conclusión luego de hacer todas estas cosas, que son cosas que nosotros vemos por delante. Dicen, bueno, Señor, hasta que alcance esto, hasta que alcance lo otro. Ah, sí. Lo importante, hermano, es tener a Cristo y el don de Dios en tu vida, para que dé saciedad a tu vida, porque las etapas de la vida van a llegar y en cada ella vas a tener un conflicto distinto.
Pero cuando está Cristo, el alma se encuentra saciada, se encuentra satisfecha, se encuentra completa, se encuentra con esperanza, que era lo que Salomón había perdido los últimos días de su vida. ¿Por qué? Y porque dejó a Dios. Fue un hombre sabio, sí, el más sabio de la tierra. Dios había escuchado su oración y se había gozado y le había dado sabiduría. Ojalá alguno de nosotros tuviera la sabiduría que Salomón tuvo al principio, ¿no? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría? Y este hombre terminó de esta manera, diciendo, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. ¿Quién quiere amar la vida y ver días buenos? Entienda el temor de Dios. Salmo 34. Venid, hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es aquel que quiere amar la vida y ver días buenos? No terminar como terminó Salomón. No de esa manera. ¿Qué debe hacer? Refrenar sus labios del mal, que no hable mentira, apártese del mal, busque la paz, sígala, vaya a Cristo cada día. Este es el camino. Lo otro nos lleva a la aflicción de espíritu. Y eso no significa los años de creyente que tengas, ni el conocimiento de Dios. Significa tu encuentro diario con aquel que es la fuente que va a saciar tu alma. En cualquier etapa de tu vida, seas joven, seas adolescente, seas adulto, seas anciano. Dios va a satisfacer tu sed espiritual. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero seguimos con el relato para terminar. Dice entonces, la mujer le dijo, bueno, dame esa agua, versículo 15, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y le dijo Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer no entendía mucho, entendió poco, pero sí entendió que necesitaba, que tenía sed de esa agua de vida que el Señor le iba a dar. ¿Qué es el agua de vida? Es la vida eterna. Son las cosas eternas de Dios. Dice Salomón también en otro texto, que Dios lo hizo todo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que usted y yo tenemos sed de Dios desde que nacemos. Tenemos sed de lo espiritual. Todo ser humano tiene sed de lo espiritual. Todo ser humano tiene sed de Dios. Y en ese momento esa mujer se dio cuenta que tenía sed. ¿Y saben la sed cuál era? Sed de perdón. Sed de perdón. Una mujer que era totalmente avergonzada en la comarca porque había tenido una vida matrimonial desastrosa. 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido, vivía en adulterio. Era una mujer que era avergonzada seguramente con las miradas de la gente que rodeaba aquel lugar. Por eso iba a mediodía a sacar agua. Ella necesitaba ser aceptada, ser perdonada. Y habló de sus pecados y sus fracasos con quien corresponde. Habló de sus pecados y sus fracasos con quien corresponde. El Señor la invita a confesar. El Señor no es rudo, el Señor es gentil y la invita a confesar. No le habla de sus pecados, simplemente le dice, ve y llama a tu marido. Y ella, lógico, respondió con verdad. Y el Señor le dice, bien has dicho. Qué tremendo que somos los seres humanos, ¿no? En ver las fallas en los demás. El Señor ve las fallas, pero claro que sí, las ve y mucho más que nosotros. Nosotros somos implacables con los pecados de otros. Somos implacables. Ahora, cuando se trata de nosotros, bueno, ahí ya cambia la cosa. El Señor dijo, mira, tenés que ver bien para sacar la paja del ojo del otro, porque vos sabés qué hay en nosotros. Hay una viga. Hermana, hermano, ¿cómo vemos las fallas y los pecados en los demás? ¿Cómo los vemos? ¿Los vemos muy grandes? Eso es porque estamos un poco lejos de Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios nos hace ver todo nuestro pasado, todo nuestro presente, y nos hace ver nuestra verdadera condición.
Y terminamos diciendo como Job, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, porque soy un pecador. Eso por supuesto que no significa que el Señor toleró el pecado de esta mujer, para nada, para nada. Pero que Dios nos dé esa compasión y esa humildad cuando miramos el pecado y las fallas en los demás, como la vio el Señor en esta mujer. La invitó a la confesión. Ve y llama a tu marido, le dice. El Señor sabía que no tenía marido. El Señor lo sabía, pero la invitó a la confesión. Y entonces ella contestó, seguramente avergonzada y sabiendo que estaba siendo expuesta, dice, no tengo marido. Bien has dicho en verdad, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Oh, querida hermana, cuántas cosas hay en tu pasado y hermano y en el mío, que es bueno hablarlos con el Señor. Nadie como Él te va a recibir, nadie como Él te va a fortalecer y consolar, nadie, nadie. ¿Cuántas veces, no? A veces, confesamos algo a algún amigo, entre comillas, o algún cercano y después nos enteramos que se entera todo el mundo. Y dice, pero ¿para qué le hablé? ¿Para qué le dije? ¿Para qué le conté? Por eso a veces los pastores tenemos ese secreto confesional, ¿no es cierto? Lo debemos tener. Lo debemos tener, hermano. Claro que sí. Hay cosas que uno no puede contar. Hay cosas que hay que guardarlas y que el Señor las sabe y que el Señor la perdona, porque esta mujer fue perdonada, fue aceptada, fue recibida por el Señor. Y entonces la mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y ella quiere desviar la conversación, quiere ir por un aspecto teológico. Y entonces comienza, bueno, lo que pasa es que los judíos dicen que hay que adorar acá y ustedes dicen que hay que adorar acá, ¿no? A veces nos cuesta sacar todo lo que hay adentro nuestro. Y sí, la mujer comenzó con alguna estrategia teológica con el Señor cuando le dice, me parece que tú eres profeta. Y ella entonces le empieza a decir, bueno, ustedes dicen que hay que adorar acá, ustedes dicen que hay que adorar allá. Y el Señor le explica. Y dice, no, va a llegar un día donde no va a ser ni en el monte Gerizim ni en el templo de Jerusalén la adoración, sino ¿en dónde va a ser la adoración? ¿En dónde? En ningún lugar. La adoración va a ser espiritual desde adentro del hombre. Hermano querido, no hay que confundir la adoración con un lugar, ni con una música que nos eleva y que fervoriza nuestras emociones. ¿Eso es lindo? Es lindo. A mí me gusta y me encanta. A mí me gusta, claro que sí. Cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación me gusta y me emociona. Pero adoración, hermano, es obediencia. Y se puede hacer en cualquier lugar. Vos cuando estás cuidando a tu marido, cuando la esposa cuida a su marido, cuando cría a sus hijos, cuando vos trabajás en tus labores honestamente, cuando vos haces tu tarea como para el Señor, estás adorando, porque se adora en espíritu y en verdad. Hemos encerrado la adoración en lugares así. Y es emoción. ¿Está mal? No está mal. Pero hermano, adoramos al Señor en todo lugar. El estilo de vida nuestra tiene que ser la adoración. Adorás al Señor cuando le testificás al frutero que te está vendiendo la fruta y vos decís, bueno, mira, y te hablo del Señor y le pedís que el Señor te guíe y estás obedeciendo al Señor. Y adorás al Señor cuando le predicás a tu vecina, a tu vecino. En todo lugar adoramos al Señor. Debemos hacerlo. No es solamente en un lugar. El Señor lo está diciendo acá. Se ha hecho un negocio de la adoración, ¿eh? Un negocio. Yo quisiera saber cuánto ganan aquellos que publican sus canciones, ¿no?
A mí me encanta, hermano, la música, la canción, usted sabe que es así. Pero tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque a veces no tiene nada que ver con lo que es adoración. Y usted ve los ejemplos de la Biblia. Abraham adoró cuando fue y entregó a su hijo. ¿No es cierto? Claro que sí. Ana adoró cuando entregó a su hijo en el templo Samuel. Sí, ahí no había música, no había... Job adoró cuando se enteró que había perdido todas las cosas y adoró al Señor. Y podemos seguir, hay infinidad de ejemplos en la Biblia. Adoración es obediencia a lo que Dios quiere. Y entonces terminamos y dice el Señor: y le dijo la mujer: sé de que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bueno, hoy queremos presentar al Mesías. Al Mesías para nosotros, primero, para recordarnos. Porque dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, al pueblo de Israel. Dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo no sé en dónde estamos buscando nosotros, aún los hijos de Dios, saciar nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser saciada solamente de la presencia de Dios. El Salmo 90, 14 dice algo muy lindo y que lo tenemos que tomar por experiencia diaria. Dice allí el salmista, Salmo 90, 14, a ver si lo podemos leer. Dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Lo hacemos, hermanos? Hay que buscar la saciedad en Dios. Lo tenemos que hacer. El salmista dice: sácianos de tu misericordia cada mañana y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Ahí está el recurso para el Hijo de Dios. El Señor, cada mañana, va a saciar nuestra alma. ¿Qué necesita nuestra alma? Seguridad, necesita paz, necesita sosiego, necesitamos fe. ¿Cuántas cosas necesitamos? Que después perdemos en el día o en la semana ante los conflictos. Bueno, estas cosas solamente se obtienen a los pies del Señor. Él es la fuente. No es el pozo, es la fuente que salta para vida eterna. Si vos hacías cada mañana tu alma de la misericordia de Dios, esa fuente va a saltar en otros y vos vas a decir: no sé por qué, pero le hablé. No sé por qué, pero estaba gozoso. No sé por qué, pero tenía esperanza. Es lo que hace Dios en el corazón del hombre. Y otra saciedad que nos quiere dar es la esperanza a ser como Él. Qué lindo tener esta sed. Que el cristiano tenga esta sed. Fíjese cómo dice el Salmo 17, versículo 15. Algo hermoso que dice el salmista: ojalá sea la sed de todos nosotros. Dice el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ojalá sea este el deseo. Ojalá sea este el deseo. En cuanto a mí, Señor, voy a ver un día tu rostro en justicia. ¿Y cuándo estaré saciado? ¿Cuándo estaré satisfecho? Cuando despierte a tu semejanza. Este es el hermano y la hermana que está permanentemente buscando parecerse al Señor cada día. Este es aquel que está queriendo ser igual al Señor cada día. Es la adoración, transformados de gloria en gloria. Llegar a ser como el Señor. Señor, estaré satisfecho cuando sea como tú. Cuando te vea y sea como tú. La transformación de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Tantas cosas va haciendo Dios en esta vida. Es la sed que Dios quiere producir en el corazón del Hijo de Dios. Es esa sed que dice: Señor, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Quiero serte agradable cada día, en cada momento, para hacer lo necesario, que es hacer tu voluntad. Y si hay aquí personas en medio nuestro que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón y buscan el perdón, sí, la primera necesidad de Dios que tenemos es el perdón de nuestros pecados. Dios perdona todo pecado. No hay cosa que Él no pueda perdonar. Quizás tenés culpa
Tenés cosas en tu pasado que arrastrás, que no querés contar a nadie porque te avergüenzan, como a esa mujer le avergonzaba. Bueno, contáselo al Señor. Él te invita en esta mañana a que le cuentes al Señor. Él está sentado, está esperándote, como siempre nos espera. El Señor siempre nos espera y está esperando que de tu corazón brote esa palabra de arrepentimiento, que vos le puedas decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida, quiero ser un hijo tuyo, quiero tener la vida eterna en mi corazón, quiero tener la seguridad y el perdón. Ojalá sea así. Nos ponemos de pie, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos permitiste alabarte, Señor. Esperamos haberlo hecho con integridad, las cosas que te hemos dicho, que las podamos cumplir. Perdónanos si en alguna de las cosas que hemos cantado te hemos fallado, hemos pecado. Señor, quisiéramos que realmente, como decíamos, sea un dulce cantar hacia ti nuestra alabanza. Y Señor, ahora al volver a la fuente maravillosa que es Jesucristo, te damos gracias por el don tuyo que nos has concedido. Gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido conocer tu don maravilloso que es la persona de Cristo. Y gracias porque ella murió, porque Él murió por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque Él fue desamparado, Él se cansó, tuvo sed, pasó todas nuestras necesidades por amor a nosotros. Y Señor, gracias porque le hemos podido dar lugar en nuestro corazón. Pero quisiéramos, Señor, vivir siempre esta experiencia de ser saciados por ti. Pensamos en hombres como Salomón, un hombre sabio, Señor, pero que abandonó tu sabiduría y terminó buscando saciar su alma en las cosas de este mundo. Señor, líbranos de esto, que no nos pase a nosotros los que estamos aquí, que cada mañana podamos ser saciados de tu misericordia, como leíamos hoy, que realmente tengamos esa sed en nuestro corazón, de como leíamos también, Señor, despertar a tu semejanza, ser semejantes a ti cada día. Y Señor, las personas que nos visitan, pedimos por cada uno de ellos, aquellos que no te conocen, para que así como fue el milagro de salvación en nosotros, lo sea en ellos, que ellos puedan recibir por la fe el perdón de Jesucristo. Gracias, Señor. Qué misterio, Padre. Tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Oh, Señor, gracias por tanta bendición. Y queremos rogarte que tú bendigas a las personas que no te tienen en su corazón para que esta mañana puedan recibirte. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas para esta semana. Queremos ser fuentes de agua que salte para vida eterna. Queremos ocuparnos de lo necesario. Por eso rogamos que nos guíes y nos bendigas para que esto sea una realidad en nuestra semana. Rogamos todo muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora pasamos al desayuno, hermanos, si Dios lo permite. Muchas gracias por la atención. Señor les bendiga.